Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso, Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Diría que tendría que resumir esta presentación de este texto. Este texto habla de un rey que es pastor y de un pastor que es rey. Un rey pastor, un pastor rey. Y Miqueas es un profeta, una persona que, más o menos, para ponerle un número redondo, se movió por allá por el 700 a.C. 700 a.C. ¿Sí? Posiblemente contemporáneo de Isaías y de Amós también. Tratemos de ponernos en la piel, en Oriente, donde vivía Miqueas. Tratemos de pensar en los reinos y en los reyes. ¿Qué les parece, les pregunto? ¿Cuál les parece que era el rol de un rey? ¿Para qué estaba un rey? En los tiempos de Miqueas, 700 años antes de Cristo, Medio Oriente, Israel. ¿Qué les parece que hacía un rey en ese tiempo? Gobernaba, bien. Reinaba, bien. O sea, tenía un poder efectivo sobre el pueblo, no solo para gestionar o gobernar, sino también para defenderlo y para protegerlo. Así tenía que ser previsor en todo sentido, la destrucción, los enemigos, las enfermedades, que el pueblo estuviera satisfecho. Hay muchos, lo bueno, porque convengamos que Israel y Judá estuvieron llenos de muy malos reyes. Muy bien, pero entonces Armando nos ha clarificado un poco que este gobernar tiene que ver entonces con proteger, tiene que ver también con defender, tiene que ver con administrar, tiene que ver con prever. Muy bien. ¿Y qué piensan que hacía un pastor en la época de Miqueas? ¿Cuál era el rol de un pastor? Cuidaba las ovejas. Muy bien. Le daba de comer. La llevaba a lugares Delicados. Muy bien. No, muy porque bien. claro, es transhumante, o sea, Claro. había veces que se secaba, entonces había que llevarla a lugares donde hubiera para comer. Muy bien. La llevaban a aguas de reposo como esta pileta. Amén. Muy bien. Van a ser nuestras aguas de reposo. Muy bien. Muy bien. Así. Excelente. Muy bien. ¿Les resulta fácil combinar la imagen de rey con la de pastor? ¿Creen que en los tiempos de Miqueas, quienes escucharon esta palabra de Miqueas, les habrá sido sencillo pensar como en esta conjunción, en esta identificación, en esto de poder relacionar y vincular rey con pastor, pastor con rey? Bueno, es una pregunta que quiero que quede en sus mentes mientras vamos desarrollando el texto. Porque parece ser que esta fue la idea de Miqueas. Esta es una idea suya, ¿sí? De poder vincular esto. Les cuento que este mensaje de Miqueas está estructurado como algunas veces nosotros
tenemos estos encuentros con amigos y decimos, ¿cuál te doy primero, la buena o la mala? Elegí. Entonces cada uno dice, bueno, en estos versículos que hemos leído, Miqueas va a presentar una mala y después una buena. Después va a presentar una mala y después una buena. Va a presentar una mala y después una buena. ¿Sí? Más o menos como cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestros amigos. Versículo 1, y les pido que miren el texto, así lo vamos siguiendo. Reagrupa tus tropas, Miqueas 5:1. Ciudad guerrera, porque nos Han sitiado. asedian, dice esta versión. ¿Entienden la mala, no? Sí. Reagrúpense, júntense, porque estamos rodeados. Duro. ¿Sí? Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Es una metáfora, una figura. Claro. A ver, si alguien te tiene cerca y te puede golpear con una vara, es porque te va a hacer pasar un mal tiempo y te va a mostrar que tiene poder sobre vos. ¿Sí? O sea que este asedio, muy probablemente, lo que el texto está diciendo es, y va a terminar una conquista. Porque al rey, que es el sumum del gobierno de este pueblo, le van a pegar un flor de cachetadón. ¿Sí? Viene la mala noticia, y Miqueas la plantea. Ahora, en mi versión, el versículo 2 empieza diciendo, pero. Cuando uno dice pero, Algo va a pasar. algo va a pasar, y a veces eso es contrario a lo que se dijo antes, ¿no es cierto? O tiene otra idea. ¿Sí? Bien, fíjense el pero. Pero de ti, Belén, Belén es una aldea, era una aldea, ¿sí? A unos 9 kilómetros de Jerusalén, la ciudad capital del reino, ¿sí? Pequeña, Belén Éfrata, ¿sí? Belén de un cierto clan, Belén de una cierta región en donde habitaba un clan, pequeña entre los clanes de Judá, versículo 2 estoy leyendo, saldrá el que gobernará a Israel. O sea que bueno, acá estamos pintando algo bien. Va a haber gobierno de Israel. A pesar de que ahora estamos asediados y a pesar de que al rey le va a ir mal y al pueblo también, de esta pequeña Belén va a salir un rey. Va a salir un rey que va a gobernar Israel. Sus orígenes, los orígenes de este rey, se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Muy bien, les cuento que la palabra que se usa para rey en el versículo 1 no es la misma que se usa para rey en el versículo 2. La palabra que se usa para rey en el hebreo en el versículo 1 habla de un gobernante, de esos que administran a través de las fuerzas del Estado, que tiene ministros, súbditos, que tiene generales, que tiene gente efectiva para cumplir sus órdenes. ¿Sí? Ese es el rey del versículo 1, a este que le va a ir mal. Y que le van a dar el cachetadón. ¿Sí? Pero el rey del versículo 2 es más que un rey histórico, señor y jefe. O sea que no es lo mismo el rey del versículo 1 que el rey del versículo 2. Lo vamos a dejar ahí, después vamos a ir anudando estas cosas que estamos diciendo. Versículo 3 viene otra vez una mala. Dios los entregará al enemigo. Una buena, una mala, una buena, viene la mala. Dios los va a entregar al enemigo. Pero este versículo 3 también es como ambiguo y podría leerse como una mala que tiene una buena o como una buena que tiene una mala. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo va a entregar al enemigo, pero ¿hasta qué? Dice el texto. Hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. O sea que, a ver, nos pongamos en la situación otra vez. Un pueblo asediado, un rey amenazado, una promesa, ¿sí? Pero de Belén va a salir un señor, un jefe, ¿sí? Otro problema, bueno, Dios los va a dejar que a ustedes los conquisten. ¿Hasta qué? Van a estar conquistados hasta cierto tiempo, no para siempre. Hasta que pase algo, ¿sí? Hasta que nuevamente Israel sea reunido. Muy bien.
Versículo 4, también en mi versión aparece con un pero. Viene la buena hora, pero surgirá uno para pastorearlos. ¿Cómo los va a pastorear? Así dice Miqueas. Con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ese que los va a gobernar, ¿qué va a generar en el pueblo? Mire cómo sigue el versículo 4. Vivirán seguros. ¿Alguna versión dice alguna palabra? Tranquilos. Porque Él dominará hasta los confines de la tierra. ¿Cómo empieza en el versículo 5 la buena noticia de ustedes? A ver qué dice ahí. Y Él será nuestra paz. Y Él será nuestra paz. Y Él traerá la paz. Como dice Efesios también. Exactamente. Él es nuestro Padre. Exactamente. Que ha hecho de dos pueblos uno solo, Exacto. ¿no? Integrándonos, dirá el escritor de los Efesios, al pueblo de Dios. ¿No es cierto? Amén. Muy bien. Pero el versículo 5 dice que Asiria llegará para invadir nuestro país. Y otra vez viene la mala. Y ahí 5 y 6 también se habla de que este rey que va a venir, Asiria, el imperio más grande de la época, sí, va a venir y va a pisotear las fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como les decía, el rey del versículo 1 no es el rey del versículo 2. El rey del versículo 1 es un rey temporal. El del versículo 2 es un señor y jefe. ¿Sí? Muchos de los israelitas interpretaron este texto luego de lo que le pasó a Israel. Fue esto que decía Miqueas le pasó. Vino a Siria, llevó una cantidad de gente a su imperio para trabajar allí. Luego vino a Babilonia y se llevó la otra parte que quedaba. Llevó primero Israel a Siria, luego Babilonia Babilonia llevó a Judá, llevó a Israel completo. ¿Sí? Pero luego de estar un tiempo como cautivos, 70 años, estar cautivos, de ser esclavos, volvieron a sus tierras. Y muchos que pudieron vivir esta gesta y esta situación, pensaron en este texto. Y este texto sirvió también para pensar esta situación, de que habría un gobernante que de Belén saldría y que gobernaría Israel, que los orígenes de este gobernante, un rey que entroncaba con David, el que también había nacido en Belén, ¿sí? Y que este gobernante descendiente de David, descendiente de estos tiempos inmemoriales y de la antigüedad que fundó el pueblo de Israel, puede haber sido algún rey que luego del exilio vino y cumplió esta promesa. ¿Sí? Fue quien encaró este tiempo y este texto puede haber tenido alguna aplicabilidad en ese contexto, ¿sí, hermano? Sí, lo que pasa es que David es el tipo del antitipo, digamos. Es el modelo del que va a venir. Porque fue pastor y fue rey. Exactamente, muy bien. Y por eso este texto va redondeando esta figura de pastor-rey, de rey-pastor, que Miqueas está planteando. O sea, todo esto que él está hablando, todo lo que está trabajando en esta predicación, en este mensaje de Miqueas, tiene que ver con este trasfondo, ¿no? Y David está presente porque Belén está presente, y porque el rey está presente, y porque el pastor está presente. Ese que tal vez luego del exilio, luego de estos 70 años de estar esclavo, regresó, tal vez trajo la paz a Israel, tal vez los pastoreó, como decía esta profecía, tal vez los pastoreó con el poder del Señor, tal vez los pastoreó con la majestad del nombre del Señor Dios, y los hizo vivir seguros. ¿Sí? Así que este texto de Miqueas puede haberse cumplido 100 años después. Ha descrito Miqueas una situación actual, pero también ha descrito lo que iba a suceder después de esta situación actual. Muy bien. Pero más allá de cualquier rey que haya aplicado algunas de estas cuestiones que trabaja el texto de Miqueas, la cristiandad ha visto en este texto a Jesús. Como
un rey pastor, pastor rey, que no aplicó algunas de estas cuestiones que dice Miqueas, que aplicó todas y hasta el fondo. Que encarnó plenamente lo que dice Miqueas. No una partecita y alguna le quedó pendiente. No, encaró y vivió esto que Miqueas vio 700 años antes y que tal vez hasta que esto se hizo escrito pasaron 100, 200 años y fue escrito en el 500 antes de Cristo, supongamos esto, y redactado y terminado. 500 antes de que fuera esto redactado, Miqueas vio y Jesús hizo realidad. Uno de los datos que la cristiandad ve es esta diferencia entre el rey del versículo 1 y el rey del versículo 2. ¿Sí? Ahí es donde empieza a decirse, bueno, pero ¿qué rey de Israel fue totalmente señor y jefe? Ninguno. Ninguno. Había miles de reinos y de jefes por todos lados. ¿A quién puede adjudicársele esta imagen de señor? Con mayúscula. Bueno, uno solo. Por eso es que la cristiandad ha leído este versículo 2 de ti, Belén, Efrata, ¿dónde nació Jesús? En Belén. En Belén de Judea. Aunque no era oriundo de ahí, pero nació. Allí nació. Exactamente. Muy bien. De ti, Belén, Efrata, saldrá el Señor. O sea, ahí ya, Jesús también nació ahí. Y a él le cabe esto de Señor con mayúscula. A ningún otro rey le cabe. Pero a él sí le cabe. Claro, porque además en el Nuevo Testamento, digamos, los textos le llaman Señor. Exactamente. Y también en el Nuevo Testamento, mirá lo que dice el versículo 2, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Cuando Jesús discute una vez con los fariseos y habla de Abraham, y los fariseos le dicen, ¿y vos de qué te la mandás si Abraham sabe cuántos años está atrás? Jesús, ¿qué le dice? Antes de que Abraham fuera, yo soy, le dice Jesús. Esto que el Nuevo Testamento nos dice del Hijo, que es preexistente, que estuvo allá en la creación, que facilitó toda la creación, se puede leer también en este pasaje de Miqueas, cuando dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Claro, Jesús es preexistente a todas las cosas. El origen de Jesús se remonta hasta tiempos inmemoriales, hasta la eternidad. Entonces también esto habla de Jesús, ¿sí? Del Hijo Eterno, del Jesús que se hizo carne, que se hizo humano, ¿no es cierto? Bien, el versículo 4 también puede rememorar a Jesús y traerlo al presente. Dice, pero surgirá uno para pastorearlos. Como bien decía Armando, la mayoría de los reyes de Israel no pastorearon el pueblo. No pastorearon el pueblo. Primera Samuel, segunda Samuel, cuando Dios llama a David, le dice, yo te voy a poner como rey para pastorearlos. Y aparece varias veces esto de que el rey es alguien para pastorear. ¿Qué quiere decir pastorear? Cuidar, defender, proteger, animar. Tal es así de que Israel no ha hecho esto, los líderes de Israel no han hecho esto, que hay un pasaje tremendo en Ezequiel 34, en donde hay un juicio del Señor. Y les voy a leer lo que le dice Ezequiel a los líderes del pueblo de Dios. Es un juicio. Y les dice esto a los gobernantes. Se beben la leche. Cualquier coincidencia con nuestra actualidad, yo no la quiero sembrar, ¿eh? Si ustedes leen que esto pasa con los reyes y los gobernantes actuales, es porque este texto tiene vigencia todavía. Escuchen bien. Se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, Ezequiel 34. Ni cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario,
tratan al rebaño con crueldad y violencia. Terrible este juicio. Terrible este juicio de Dios para los reyes de Israel. Terrible. O sea, es el antipastor. Es un juicio por no haber sido pastores. Han sido reyes y se han aprovechado de eso. O sea que el Antiguo Testamento y este texto de Miqueas hace una síntesis de esto de ser pastor, rey, rey, pastor. No se puede ser una sola cosa. Para el Antiguo Testamento, un buen rey es un buen pastor. Alguien que gobierna tiene que gobernar con ternura, con cuidado, con amor. Y además el Señor Jesús dice, yo estoy como el que sirve con ustedes. Muy bien, muy bien. Y esa raíz está en el Antiguo Testamento, hermano. Esas raíces están en lo que Dios quería de los líderes del pueblo. Ya sea del pueblo como líderes políticos, como de los líderes religiosos también, obviamente. ¿Sí? Pero digo, el Antiguo Testamento es capaz de ensamblar estas dos imágenes, la de rey y la de pastor, en una sola persona que ejerce poder, ejerce autoridad, pero para defender, para cuidar, para tratar con ternura, para proteger la vida, para desarrollarla, para promover bienestar, para promover prosperidad, para promover shalom, para promover lo que Dios quiere, y que es que la vida se haga presente en la vida del pueblo. Bueno, hablando de que Jesús encarna todo esto, Mateo tiene una frase que lo pinta de cuerpo entero a Jesús y lo pinta como este rey pastor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Escuchen, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La sensibilidad de este Señor, de este Rey, es una sensibilidad pastoral. Es la sensibilidad de darse cuenta dónde estaba el pueblo y qué era lo que necesitaba. Y lo sintió Jesús desde su compasión. Los vio desamparados, los vio así como el pueblo de Israel estuvo tanto tiempo. Y obviamente que esta mirada de Jesús que Mateo plantea hace que nosotros digamos, claro, acá está el rey pastor unido en la persona de Jesús. Acá está, acá cierra. De este hablaba. Esto quería Dios para nuestros líderes, para la gente que nosotros tenemos cerca y que nos gobierna. Esto quería. Dios quería este tipo de pastor, rey, rey pastor. Por lo tanto, este texto de Miqueas también da para ser leído en clave cristocéntrica, mesiánica, ¿sí? En pensar que acá está en este texto de Miqueas también parte de una insinuación de cómo será el que nosotros vamos a festejar que viene en pocos días. Este Jesús que nació, ¿cómo fue? ¿Qué vino a hacer? A ser rey pastor, a ser pastor rey. Y tanto es así que no solo Mateo registra que vio a Jesús como este pastor rey. Miren esta conversación de Jesús y esta enseñanza de Jesús. Yo soy la puerta. El que entre por la puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Pastor, el que da pastos para alimento para sus ovejas. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El texto de Miqueas decía, viviremos seguros, viviremos tranquilos,
Él traerá la paz, Él traerá el shalom, Él traerá estado de bienestar permanente, Él traerá prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Jesús lo está diciendo con otros términos. No es shalom, pero es vida abundante. Es zoe en el término griego. La vida de Dios puesta en nuestra vida. La vida del Eterno puesta en nuestra carne. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cómo termina esta enseñanza de Jesús diciendo? Yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hace lo contrario a lo que hicieron los reyes de Israel, que agarran la mejor oveja, la más gorda, la comen, se visten con la lana, disfrutan de todos los privilegios del rebaño. Pero no hay cuidado, no hay ternura, no hay protección, no hay defensa. Yo sí, dice Jesús. Yo sí soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Por lo tanto, desde la mirada de Miqueas y pensando en este texto de manera mesiánica, podemos decir que Jesús encarna esto que está diciendo Miqueas. Que este Jesús que vamos a recordar en esta Navidad y que estamos celebrando en este Adviento, es ese que fue rey pastor, rey. Pensando en nosotros y en este texto cómo nos interpela a nosotros, recién hablaban ustedes, qué bien que nos hacen las amigas que nos cuidan, nos protegen, pero no solo que son suavecitas, que por ahí también nos guían y nos dicen, che, tu camino no sé si va bien. Eso es parte del ser guía y de ser amigo. Y no ser, sí, dale. No, cuidar al otro es por ahí decirle, guarda con este obstáculo que hay acá. Es hacer esta síntesis. Qué bien que nos hacen las amigas en el marco de la fe. Una manera de aplicar este texto es hacer lo que ustedes hacen. Compartir una amistad mediada por el Señor, en donde hay cuidado mutuo, en donde hay palabra de guía, como la que debía tener un rey, en donde hay orientación, en donde hay también, sí, ¿por qué no pensás tal cosa? Pues pensémoslo juntos. Hay desafíos, no hay solo afectividad, también hay un compromiso con la vida y la trayectoria del otro. Qué bien que nos hace las amistades en el marco del reino de Dios. Y esto es un desafío para nosotros que trae este pasaje de Miqueas y que nos trae el Jesús que es Rey Pastor. ¿Cuánto necesitamos que nuestras amigas, nuestros amigos nos pastoreen, nos acompañen? ¿Cuánto lo necesitamos? Yo recuerdo ahí mismo una charla con Armando, hace como un año. Tiempo de pastorearnos juntos, de hablar de nuestros fracasos, de lo que logramos, de lo que nos queda pendiente, de nuestros hijos, de las cosas que no soportamos, de las alegrías que nos ha dado la vida. Qué bien que hace que nuestros amigos nos pastoreen y que nos pastoreemos juntos en amistad. ¿Cuánto necesitamos la mano que sostiene en una comunidad de fe? ¿Cuánto necesitamos una mano que sostenga la vida en nuestra comunidad de fe? ¿Qué? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Recuerdan esa palabra de Caín a Dios? Claro que sí que sos guarda de tu hermano. Claro que sí que sos protector de... Claro que somos guías de nuestros hermanos. Claro que somos compañeros de nuestros hermanos. Claro que nos pastoreamos mutuamente en la iglesia. Qué bien que nos hace eso. Esta es una manera de aplicar este texto de Miqueas a nuestra realidad como congregación también. Cuidarnos, pastoreando. ¿Qué pastorearnos? Qué lindo que poder tener un tiempo de agradecimiento y decir, sí, porque me llamó el hermano tal y me dijo esto, y eso que escribió tal cosa, y ese audio que mandó Betty diciendo, y esa
esa carita de bendición que puso Ana. Todas estas cosas que nos ayudan a pastorearnos mutuamente. Eso es parte de vivir este desafío del Rey Pastor para nosotros en esta Navidad. Cuán bien nos hace también la ternura de los hermanos mayores que nos acompañan. ¿Sí? Hay hermanos mayores en la fe y a quien nosotros le reconocemos cierta autoridad y cierta ascendencia sobre nosotros. Hablaste con tu pastora. Bueno, por algo habrás hablado con tu pastora por este tema de tu vida. Y porque reconoces en ella a una hermana mayor, alguien que te puede guiar, alguien a quien le podés comentar lo que te pasa y te va a entender. Esos hermanos mayores en la fe son fundamentales. Tener gente con experiencia que nos cuide, que nos guíe, que nos defienda aún de nuestras peores cosas. Es algo muy importante y es otra manera de aplicar este texto de Miqueas y ver en Jesús, Rey Pastor, estos vínculos saludables que podemos tejer entre nosotros. ¿Cuánto necesitamos la defensa de nuestros compañeros de misión y que nos pastoreen, que nos acompañen? Hay gente que me ayuda a mí como líder en predicación. A ustedes les ayudarán otros pastores, otros amigos, gente que te ayuda en lo que vos haces. Gente que está en lo que vos haces o que te conoce. La misión en el reino de Dios no es fácil. Necesitamos tener compañeros de misión. Necesitamos tener amigos de misión. ¿Por qué? Porque es difícil el reino de Dios. Y porque requiere solidaridad con lo que tenemos al lado. Estar soldado con otro. Eso es solidaridad. Qué bien que nos hacen los compañeros y compañeras de misión que están y que comparten los objetivos de la fe con nosotros. Fundamental, y es otra manera también de aplicar este texto de Miqueas a este Jesús que es Rey y es Pastor y también que tiene que ver con nuestra comunidad de fe. Y finalmente, cuán bien nos hacen los líderes congregacionales que nos pastorean y que nos dirigen. Que hacen las dos cosas. Nos dirigen, pastorean. Porque en eso de dirigir, en eso de ejercer su autoridad con ternura, en eso de darnos consejos, en eso de acompañarnos en nuestras dificultades, con ganas y además con afecto, esa es otra bendición que tenemos también. Y es otra manera en la que podemos aplicar este pasaje del Jesús que es pastor y es rey en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los unos con los otros en nuestra comunidad de fe y aún con aquellos que vamos a compartir en Navidad y con quienes son nuestros vecinos? Amarnos. Amarnos. Yo escribí esto a partir del pasaje. ¿Qué podemos hacer? Guiar, sostener, gobernar con ternura, defender, cuidar, ejercer el poder con misericordia, direccionar, fortalecer al débil, administrar promoviendo vida abundante, rescatar, curar, gobernar para el bienestar pleno. Estas son las actitudes del rey pastor, pastor rey, que Miqueas nos presenta y que Jesús muestra en su vida. Este tipo de personas que se dan así, se comparten así, son las que el mundo, nuestra Argentina necesita y que también nosotros necesitamos. Estas actitudes las encontramos en Jesús, en este Jesús que se nos acerca en Adviento y en Navidad. Nos acerquemos a Él, hermanas. Nos acerquemos a ese Jesús, hermanos. Nos conectemos con Jesús en esta Navidad nuevamente. Seguro que encontraremos tanto en Él
que alcanzará para compartir con otros abundantemente. Seguramente vamos a encontrar tanto en Él que alcanzará para que compartamos con otros abundantemente. Amén, que así sea.